trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Un saludo cordial a toda la audiencia de FM Redención. A partir de ahora y por 60 minutos vamos a compartir este programa que hemos dado en llamar Tiempo de Victoria. Te cuento que Tiempo de Victoria es un ministerio de enseñanza bíblica radial. Durante el transcurso de este programa vamos a tratar de desmenuzar la Biblia de un modo poco convencional, tratando de no utilizar interpretaciones de hombres, sin contaminación denominacional ni doctrinal, pero sí contando con la actitud reveladora del Espíritu Santo. Yo te invito a que me acompañes con tu Biblia en mano y que por un momento te olvides de las enseñanzas clásicas y dejes que Dios te guíe a lo largo de este estudio. Yo voy a repetir en este momento algunas expresiones muy populares. Aténteme bien. Los pastores son todos ladrones. Los evangelistas tienen dinero porque se lo quitan a la gente. No vayas a esa iglesia porque te sacan el 10% de tu sueldo. ¿Escuchaste alguna vez frases como estas? Seguro que sí. ¿Estas afirmaciones tendrán fundamentos valederos? ¿De dónde viene esta desconfianza, esta crítica generalizada? El estudio que vamos a compartir en el día de hoy lleva como título «Cómo predicar gratis el Evangelio y no corromperse en el intento». De antemano debo advertirte que este tema resulta poco amable, engorroso y difícil de tratar, sencillamente porque existe un descrédito en este sentido y todo lo que se diga podría resultar vano. Asimismo, numerosos factores como la ignorancia acerca de la real interpretación bíblica sobre este asunto, sumado al temor de pecar contra los más ungidos, no nos permiten a veces ni siquiera pensar en este tema. Sin embargo, creo que existe una real necesidad de analizar estas expresiones tan negativas, ya que provienen de nuestra sociedad que continuamente está expuesta a noticias de hechos de corrupción que fueron originados en ámbitos evangélicos. Desde todo el mundo llegan hasta nosotros datos e informaciones sobre líderes, pastores, predicadores electrónicos, etcétera, que fueron descubiertos montando el negocio del siglo. Explotar por dinero la credulidad de las almas deseosas de encontrar a Dios. Venden ilusiones a buen precio. En este sentido, la ostentación, el lujo y la falta de transparencia económica que exhiben muchos hombres y mujeres que dicen ser elegidos para predicar el Evangelio fomentan esta mala imagen del cristianismo. Además, la forma directa, descarada, exagerada y abusiva con que se persuade públicamente desde los púlpitos a las personas a dar para la obra de Dios. Sin embargo, y contra toda oposición, Dios nos acerca con autoridad un bíblico mensaje que puede combatir y revertir hoy esa resistencia al Evangelio de Cristo. Yo te propongo neutralizar esta desconfianza que está instalada, y en muchos casos con toda razón, en el llamado inconsciente colectivo de la gente, a través de la vida de alguien que eligió un principio exitoso para vivir y predicar el Evangelio, y que hoy la revelación nos acerca como ejemplo para vencer este terrible obstáculo para el reino de Dios. Hablamos del apóstol Pablo. Primeramente, vamos a observar qué significación tiene el trabajo. En general, las Escrituras reflejan un elevado sentido espiritual hacia el trabajo. Por ejemplo, se habla del reino de los cielos como conquista del que trabaja. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, verso 1 al 16. También se contrasta al jornalero, que es el encargado de cuidar las ovejas, con el dueño del rebaño, que sería el pastor. El jornalero está solo interesado en su salario. Yo te invito a que abras tu Biblia
y tomes notas porque van a ser muchos los pasajes bíblicos que vamos a compartir. Fíjate en tu Biblia, en el Evangelio de Juan, o toma nota, Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 12 y 13. Te lo reitero, Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 12 y 13. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. También se compara al jornalero con la expresión saco roto, para mostrar lo infructuoso que son los caminos alejados de Dios. En este sentido, jornalero se utiliza como sinónimo de criado y asalariado. Toma nota. Ageo, capítulo 1, versos 5 y 6. Te lo reitero. Ageo, capítulo 1, versos 5 y 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Recordemos la creación. El relato dice: 6 días trabajó Dios y 1 reposó feliz de sus obras. Las escrituras también demuestran que Jesús es un trabajador infatigable. Toma nota nuevamente. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Sin prisa, sin pausa, Cristo llevó a cabo sus obras. La palabra obras en el original es ergón, es una palabra griega, ergón, que significa trabajo, faena, ocupación, empresa, tarea, pero también implica capacidad y poder. Anotá, Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 4. Reitero, Juan, capítulo 9, verso 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Los cristianos, por lo general, son exhortados a trabajar. Fíjate en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versos 10 y 11. Reitero, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versos 10 y 11. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Para los que creen en Dios, trabajar es estar a la altura de los principios de la fe que profesa. Fíjate lo que dice la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, verso 8. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El cristiano debe tener como motivo principal para ganar dinero el hecho de tener que compartir con los necesitados. Esto significa el servicio a la humanidad a través del trabajo. Fíjate cómo lo expresa la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, verso 28. Efesios 4, 28. Dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que, esto significa, esta expresión que, lleva acento en la E, dice algo para compartir con el que padece necesidad. Lo leo nuevamente: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje y haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que, o sea, algo para compartir con el que padece necesidad. Asimismo, la Biblia dice, refiriéndose a los dirigentes de la iglesia primitiva, que adquieren el derecho de ser sostenidos. Los que trabajan dirigiendo bien los asuntos de la iglesia, los que dan alimento espiritual
es decir, los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza bajo la voluntad de Dios. Esto lo refleja Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, verso 17. Te lo reitero, primera Timoteo, capítulo 5, verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Yo te aclaro que acá la palabra anciano en algunas versiones ha sido traducida como líder, pero también te cuento que la palabra líder no existe en toda la Biblia. Si a vos te gusta mucho la palabra líder y vos en algún momento andás diciendo que por ahí que sos líder, yo te digo que tengas en cuenta que acá la Biblia no habla de líderes, habla de ancianos, que no necesariamente son personas de mucha edad, son personas de mucha sabiduría, que gobiernan bien y que trabajan para predicar y también trabajan para enseñar. Si a vos te gusta mucho la palabra líder es porque seguramente también te gusta mucho mandar. Con respecto a las ofrendas, o sea, el dar, la Biblia nos puntualiza que es una disposición que el Espíritu produce en nosotros, es una gracia. La ofrenda cristiana ahora es un acto totalmente voluntario, de amor y fe, y no como la ley, que era un acto obligatorio. Este privilegio de dar es universal. Debemos dar en proporción a nuestros ingresos. En el Antiguo Testamento era el diezmo, es decir, el 10%. Esto antecede a la ley. ¿Qué significa esto? El primer registro que hay en el Antiguo Testamento acerca del diezmo es cuando Abraham entregó todos los diezmos a Melquisedec, rey de Salem. En 2 Corintios, capítulos 8 y capítulo 9, también habla al respecto. No lo vamos a desarrollar ahora, pero te dejo el dato para que tomes nota y lo veas. Y te reitero el pasaje. 2 Corintios, capítulos 8 y capítulo 9. El apóstol Pablo realiza la siguiente pregunta, que vamos a intentar contestarla. 1 Corintios, capítulo 9, verso 11. Reitero. 1 Corintios, capítulo 9, verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Vamos a hacer una especie de biografía del apóstol Pablo a la luz de lo que nos revela la Biblia, que en definitiva es de él de quien vamos a hablar en este estudio bíblico. El apóstol Pablo, que también fue llamado Saulo, fue un hombre dotado excepcionalmente con capacidades y dones para extender con poder el Evangelio en el llamado mundo multicultural del primer siglo. Él nació en Tarso, que era la capital de Sicilia. Son ejemplos su capacidad de trabajo, su férrea voluntad, su constancia, su fe, su amor y esperanza. Pablo fundó iglesias en Asia Menor, Macedonia y Grecia, durante 3 viajes misioneros. Ministró en Roma y probablemente viajó hasta España predicando el Evangelio. Escribió 13 epístolas de la Biblia. Creció bajo las normas estrictas de los fariseos. Él era fiel a la ley. Probablemente a los 15 años inició su formación bajo las instrucciones de los escribas, y según lo que dice la palabra, Gamaliel fue su maestro. Pablo fue un apóstol de Dios. Apóstol es una palabra griega que deriva de un verbo, del verbo apostello con doble L, y significa enviar o despachar. Esa palabra se emplea en el Nuevo Testamento de 3 maneras. Designa a un enviado, también designa un ministro del grupo de los 12 que Jesucristo seleccionó, y en sentido general a maestros y a misioneros destacados. En el Antiguo Testamento era impropio que un rabí recibiera dinero a cambio de sus enseñanzas, según la costumbre judía. Así Pablo aprendió un oficio. Él tenía independencia financiera, de ahí que el apóstol no le temiera trabajo manual. Él fue constructor de tiendas de campaña. Fíjate cómo lo expresa en el libro de los Hechos, el capítulo 18, verso 3. Hechos 18, verso 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos
y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Las tiendas eran viviendas propias de los pueblos nómadas y alojamiento también de los ejércitos en campaña. Generalmente estas tiendas estaban construidas con pieles de cabra negra o con pieles de camellos divididas con cortinas de cabra o lana de cabra. El suelo de estas tiendas se cubría con mantas de calidad y esa calidad era variable según la posición económica de la familia. Pablo se sostuvo económicamente en Corinto, ciudad capital de la provincia romana de Acaya en el territorio de Grecia. Era la ciudad más importante de Grecia, que llegó a ser en los tiempos de Pablo un centro de inmoralidad a tal punto que corintizar era sinónimo de fornicar. Allí Pablo trabajó con sus manos y predicó el Evangelio, y Corinto llegó a ser una de las principales iglesias del primer siglo. Hay que tener en cuenta que es doblemente digno el accionar de Pablo, puesto que la actividad de construir tiendas era tenida en poca estima por los griegos. Por eso él mismo escribe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 7, reitero, segunda Corintios, capítulo 11, verso 7, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de balde? Yo te invito a una pequeña pausa para que disfrutes un poco de la buena música y despejes un poco tu cabeza, y mientras tanto anda buscando en tu Biblia la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23 al 28, y vamos a hablar al regreso de esta pausa de un tema muy polémico. Vamos a hablar de Pablo y la prosperidad material. There are times when you feel like you can't go on. There are times when you feel like giving in. And there are times when you feel like you can't try anymore. There are times of trouble in believing. This test of your faith will last as long as it takes to pass. Do you have no more doubt you'll endure? And your faith will emerge true and pure. No doubt it'll be alright. With God it'll all work together for good. No doubt in the end it will be understood. No doubt it'll all work out. With faith we can move any mountain for us. No doubt in the power of Jesus. And after all is done, we find out all we really need to have is no doubt. There's a time to take a reckless leap of faith. There's a time to be cautious and wait. And there's a way of learning from the past that this time of trouble won't last. And sometimes we want to think we know the way we will choose to make us
down. Luego de esta pausa musical, vamos a retomar el tema. Habíamos dicho, antes de la pausa, que íbamos a hablar de un tema algo polémico, acerca de la prosperidad material. Nosotros vivimos en un mundo regido total y absolutamente por valores materialistas de esta sociedad, en la que se produce una intensificación del consumo y el uso de los servicios por influencia del sistema productivo y de los medios masivos de publicidad. Y en un ambiente eclesiástico en cuyos púlpitos resuena más el llamado Evangelio de la Prosperidad que el mensaje cristocéntrico. Para muchos no está muy claro el rol del cristiano con respecto a los bienes materiales. Es decir, mayoritariamente y erróneamente se predica: vení a Cristo y todos tus problemas económicos serán resueltos, tendrás abundancia, serás prosperado y nada te va a faltar, nunca más tendrás necesidades económicas. Si vos estás en Cristo, es como si estuvieras en un shopping, vas con un carrito y lo llenás de todas las cosas que a Dios le pediste porque Él te las va a dar. ¿Esto es así? ¿Está todo esto en la Biblia? Yo te digo rotundamente que no. Veamos qué dice Pablo, el apóstol, acerca de todas estas cosas. Yo te había dicho antes de la pausa que veas tu Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 23 al 28. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, peligro entre falsos hermanos, y en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Cómo es esto? Pablo, el gran apóstol de Dios, el que hizo milagros extraordinarios en el nombre de Jesús, ¿padecía necesidades? ¿No tenía fe para que nada le faltara? ¿No creía en la prosperidad que hoy resuena en casi todos los púlpitos de la mayoría de las congregaciones? Filipenses, capítulo 4, versos 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo predicaba en el sentido de compulsión divina. No es la mera recitación de verdades neutrales, por interesantes y morales que sean. Es Dios irrumpiendo en los asuntos esenciales del ser humano, confrontándolo con la demanda de una decisión. Esta predicación provoca oposición. Y lo económico, yo te digo que no cuenta, porque el cristiano verdadero, y a esta altura es necesario incluir el adjetivo verdadero, si bien puede obtener riquezas, no debe confiar en ellas. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando arremeten crisis económicas? ¿Frenará esa crisis el avance de la Iglesia? De ninguna manera, por lo menos no debería frenarla. Esto quiere decir que ninguna mala situación económica debería impedir el accionar de la Iglesia verdadera. Dios guarda a sus hijos, tanto en la abundancia como en la escasez. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 35 al 37. Romanos 8, 35 y 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nota una cosa, dice en estas cosas y no afuera de estas cosas. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se nos añadirán. Aquí es donde debemos proclamar, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, nos fortalece para vivir bajo la voluntad de Dios, en abundancia
y en escasez. Nos enseña a contentarnos. Contentarse era entendido en el sentido de que una persona se bastaba a sí misma en todas las circunstancias. Ahora vamos a hablar de Pablo y sus derechos de apóstol. Según la Biblia, en el orden social, disponía que los que prestaban algún servicio reciban remuneración, como por ejemplo, como lo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, verso 7, dice: el soldado, ¿quién fue jamás soldado a su propia expensa? También habla del campesino, ¿quién planta viña y no come su fruto? O el pastor, ¿quién apacienta al rebaño y no toma la leche del rebaño? Además, la ley de Moisés permitía una justa recompensa a los que prestaban algún servicio. Aún los animales como los bueyes, como dice en Deuteronomio capítulo 25, verso 4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Y finalmente Jesús mismo ordenó sostener a los que anuncian el Evangelio. Fíjate en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 7, dice: porque el obrero es digno de su salario. Sin embargo, el apóstol Pablo no usó el derecho legítimo que tenía de vivir a expensas del Evangelio. Más adelante vamos a ver que esa era su gloria. Él renunció a sus derechos por varios motivos. El principal, sin ninguna duda, fue su llamado a predicar el Evangelio. Él no quería otra cosa. Pablo voluntariamente decidió no reivindicar su derecho de apóstol porque su recompensa era predicar gratuitamente. Sí, predicar gratis. Ahora yo pregunto, ¿tendría alguna cuenta en Suiza? ¿Recibiría cuotas mensuales de algunos hermanos que a través de contratos le habían asegurado que nada le faltaría? Por supuesto que no. 1 Corintios, capítulo 9, versos 16 al 18. Reitero, 1 Corintios, capítulo 9, versos 16 al 18. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí sin anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio de Cristo, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. La motivación de evangelista lo obligaba por la debilidad de los otros, a quienes incondicionalmente quería ganar para Cristo. 1 Corintios 9:19 expresa: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Fue un ejemplo de autodisciplina. Él eligió por propia convicción pelear de esta manera, no siendo gravoso. O sea, gravoso quiere decir que no ocasiona gasto a nadie. Esforzarse, trabajar con sus manos, pero a su vez establecer el reino de Dios. 1 Corintios, capítulo 9, versos 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, o sea, heraldo acá la palabra significa mensajero, para otros yo mismo venga a ser eliminado, o sea, no aprobado. Pablo también trabajó con sus manos para ayudar a los necesitados. Él aclaró que dar no es más fácil ni más natural. Él dice que es más bienaventurado. Dar en el original, en el griego, es la palabra didomi, que significa conceder, permitir, donar, ofrendar, ceder, dar libremente sin ser forzado. La motivación de Pablo no fue nunca el dinero. Fíjate Hechos, capítulo 20, verso 33 al 35. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. 1 Corintios 4:12. Reitero, 1 Corintios 4:12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Pablo trabajó con sus manos para no ser tropiezo. 1 Corintios capítulo 9, verso 12.
Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. En el espíritu del apóstol estaba la firme convicción de evitar cualquier cosa que constituyera un obstáculo para nuestra fidelidad al Señor y a su doctrina. 1 Corintios, capítulo 10, verso 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo trabajó con sus manos para no ser gravoso. Él dependía total y completamente de Cristo por amor. Predicó, cumplió su ministerio, hizo lo que Dios le mandó, fue más allá de sus fuerzas, todo eso y sin ser carga económica de nadie. Las citas bíblicas que siguen hablan por sí solas. Toma nota. 2 Corintios, capítulo 12, verso 13. ¿Por qué? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. 2 Corintios, capítulo 12, verso 14 y 15. He aquí por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Te invito a la última pausa musical y al regreso vamos a hablar del apóstol Pablo trabajando con sus manos para diferenciarse de los falsos apóstoles, que por otra parte son una especie que abunda mucho en nuestros tiempos y que están haciendo tremendos daños a nuestras congregaciones. Enseguida volvemos. Tu lengua puede mucho herir a quienes quieres más. Tus relaciones pueden morir con gran facilidad. Dices cosas denigrantes cuando no te ven. ¿Cómo puedes hacer eso sin sentirte mal? De un amigo jamás hables mal, que tu lengua no tienda sin degradar. Tú lastimas a Dios dañándoles más. De un amigo jamás hables mal, jamás hables mal. Oímos tantas cosas decir con poca reflexión, palabras que han hecho sufrir, causando gran dolor. No debemos hacer caso, no obremos mal. Cuando no lo escuche nadie sufrirá. De un amigo jamás hables mal, que tu lengua no tienda sin degradar. Tú lastimas a Dios dañándoles más. De un amigo jamás hables mal, jamás hables mal. Muchos amigos se han perdido. Por las palabras que han ofendido.
extrañándoles más de un amigo jamás, jamás sabes más, jamás sabes más, jamás sabes más de un amigo jamás, jamás sabes más, que tu lengua no tienda sin degradar, no lastimas a Dios extrañándoles más de un amigo jamás, jamás sabes más, jamás sabes más, jamás sabes más. De un amigo ya no hables mal, trátalo bien y demostrarle tu amor. Jamás sabes más. No les hagas sentir mal, no les causes más dolor. De un amigo ya jamás. De un amigo ya no hables mal, trátalo bien. Bueno, retomamos este último bloque. Habíamos dicho que íbamos a hablar acerca de Pablo trabajando con sus manos para diferenciarse de los falsos. Los falsos apóstoles no querían imitar su desprendimiento personal, el desprendimiento personal de Pablo. Él estaba decidido a continuar con su política de no depender financieramente de las iglesias para distinguirse de los que persiguen motivos egoístas. Fíjate 2 Corintios capítulo 11, versos 12 y 13. 2 Corintios capítulo 11, versos 12 y 13. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pablo trabajó con sus manos también para que nadie lo neutralice. 1 Corintios capítulo 9, verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Desvanezca, en el original, es la palabra griega keno, K-E-N-O, y significa neutralizar, reducir a la nada. Esta palabra se conecta con la encarnación de Cristo, en donde Jesús se despojó de las glorias que acompañan a su deidad, pero no a la deidad misma. Así Pablo renunció a sus derechos de apóstol, pero nunca renunció a ser apóstol. Pablo trabajó con sus manos para darnos un mensaje a nosotros. Claramente Dios nos entrega un mensaje en el ejemplo de Pablo, un mensaje cargado con un principio de amor, preocuparse por los demás, dando ejemplo con nuestras propias conductas, y no solamente hablando, sino haciéndolo. Pablo no ostentó las libertades que le pertenecían. Ahora yo pregunto, ¿cómo nos sostenemos los que predicamos el Evangelio de Cristo? ¿Cómo vivimos? ¿Qué mensajes damos a los demás? Yo les digo, tomando el modelo de Pablo, a los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, que deben negarse a ustedes mismos. Pablo nos advirtió con su ejemplo: autocontrol. ¿Tenía derecho a vivir del Evangelio? Ya vimos que sí, Pablo tuvo derecho a vivir del Evangelio, pero no usó ese derecho para vergüenza de los demás. Yo pregunto, ¿quién no habría querido contribuir siquiera con algo para apoyar el trabajo de Pablo? De hecho, algunas iglesias lo hicieron, como los de Macedonia, pero él eligió esta senda. Trabajó con sus propias manos para sustentarse, y claro está, con este proceder no violó ninguna moralidad bíblica, pero sí con este principio entró al mundo de otros y los llevó a la salvación. Fue creíble, tuvo autoridad y dio el ejemplo. Amó a las almas, pero más a Cristo. Por él lo dio todo, aún su propia vida. Le cortaron la cabeza, pero antes había dicho: he guardado la fe. Sí, señores, esto es la fe. Consideremos el resultado de su proceder y comparémoslo con el hoy. ¿Querés tener algo del éxito de Pablo en tu ministerio? Bien, ten en cuenta que él no midió su gozo por la satisfacción de sus necesidades materiales. Su suficiencia estaba en Cristo. Vos,
¿Con qué medís tu satisfacción? 2 Corintios 7:2. Admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Yo estoy seguro que este estudio te sacudió todo. Es mi oración que Dios abra tus ojos espirituales, que te dé discernimiento de lo alto para que puedas ver, reconocer y desenmascarar a esos falsos apóstoles que tanto daño le hacen a las personas que de buena fe buscan a Dios. Como te dije en algunas oportunidades, yo no estoy aquí para cambiar tu fe o tu doctrina. Como le dijo Pablo a los tesalonicenses, solo vengo a completártela, ya que considero que has estado recibiendo buena doctrina, buena enseñanza, pero a mi entender incompleta. Que nuestro Señor te siga bendiciendo. Me despido hasta la próxima entrega de Tiempo de Victoria.